Todavía a la espera de los datos definitivos del cierre del ejercicio, podemos concluir que los bancos han tenido un año 2023 especialmente bueno en cuanto a resultados, con márgenes muy destacables y contención de la morosidad. No obstante, estamos ya observando signos de deslizamientos al alza de la morosidad en algunas carteras, como la hipotecaria. En este sentido, es clave un buen marco de gestión del riesgo de crédito, que cuente con criterios prudentes de concesión, adecuados mecanismos de alerta temprana y sólidas políticas de provisiones, porque todo ello es esencial para que el sector bancario siga operando en un entorno muy complejo, pero operando con éxito en este entorno tan incierto en el que vivimos. Lo más importante es vigilar la inflación. Creemos que todavía puede haber sorpresas inflacionistas y que los tipos que está barajando el mercado se nos antoja prematuro, con lo cual hay que mirar a eso. El aterrizaje suave de la economía tiene en precio la perfección y ese es el principal problema. Por eso podemos tener sorpresas positivas o negativas. Evidentemente nos preocupan las negativas y por eso estamos cautos. Ser cautos significa que estamos más positivos en renta fija versus renta variable. Significa que dentro de la renta fija es alargar un poco más la duración para contener los yields que tenemos en este momento y sobre todo estar en la parte de mayor calidad crediticia. En el caso de Ucrania, desafortunadamente, los intereses de las grandes potencias que podrían contribuir a que se resolviera hacen que vaya a seguir enquistado. Ni Rusia puede ganarlo hoy, ni Ucrania puede ganarlo y, por ejemplo, un país que podría detenerlo, que podría ser China, ¿no? A través de su influencia en Rusia, pues tampoco tiene particular interés. Entonces yo veo muy difícil que se den las circunstancias para que paren. Y en el caso de Gaza podría ser distinto, porque la presión sobre Israel aumenta en un tipo de guerra que está ya fuera, digamos, de lo que podría ser una respuesta a lo que sucedió con Hamas, y en ese sentido se empieza a ver demasiado una doble moral occidental y por eso yo pienso que se dan un poco las circunstancias para que a lo mejor tuviéramos un poco más de suerte, pero tampoco parece algo que se va a resolver en los próximos meses, desafortunadamente. Lo que estamos viendo es una sucesión de crisis, que hay un punto, una lógica que las conecta, aunque sean crisis orgánicamente distintas en su gestación, pero que reflejan lo que está emergiendo, que es un nuevo, o lo que se está produciendo, que es un ajuste geopolítico global, la emergencia desde la óptica de Rusia, China, Irán y otros actores de un mundo multipolar en el que Occidente pierde su preeminencia y se acaba eso que conocemos como el orden basado en reglas, que no es un riesgo abstracto ni ideológico, sino que tiene un impacto muy directo en la vida de los ciudadanos, de la sociedad española y del resto del mundo. Y es un mundo que va a ser muy poco propicio, por lo que estamos viendo, sobre todo para la Unión Europea y países como España, ¿no? Muy dependientes de los flujos comerciales y de esas certidumbres económicas y de la integración de mercados, y que provee, bueno, pues un entorno mucho más favorable para la planificación económica o para las oportunidades de negocio, ¿no? Eso claramente se va a ver muy resentido porque los riesgos geopolíticos se van a imponer sobre la geoeconomía o sobre consideraciones estrictamente económicas. El factor fundamental cuando analizamos la escala del conflicto en Gaza es el factor Irán, es decir, si Irán participa o no de manera directa en el conflicto, sobre todo si tiene una interacción con Israel o con Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué? El estrecho de Hormuz es el lugar de paso del petróleo de Arabia Saudita, de Irak, de Kuwait, de Emiratos Árabes, del propio crudo iraní. Y aparte, porque no solamente es que tengan la capacidad de cerrar temporalmente ese cuello de botella a nivel global, sino que además un conflicto podría tener un impacto o afectar negativamente a los sitios de producción de petróleo de Arabia Saudita y de estos países productores de petróleo. Por tanto, ahí está el riesgo. Lo que no quiere decir que estando este riesgo sea lo más probable o que nos vayamos inmediatamente allí. Este año vamos a tener que seguir muy de cerca las elecciones al Parlamento Europeo y también las elecciones a Estados Unidos. Quizás las elecciones a Estados Unidos van a ser algo más determinantes para el propio país y también para el resto del mundo, teniendo en cuenta todas las crisis a las que nos estamos enfrentando. Y sobre todo yo creo que hay que poner estas dos elecciones dentro de lo que es esa competición geopolítica en la que estamos inmersos desde hace unos años y que va a seguir dominando el panorama internacional. Esta competición geopolítica en la que los principales protagonistas son Estados Unidos y China. Y por lo tanto el resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero también del Parlamento Europeo, tendrán su influencia o no en cómo van a ser estas relaciones con China.